Buenas tardes, queridos estudiantes de Introducción al Cine. Hoy vamos a continuar con la segunda clase y les voy a hablar sobre el nacimiento del cine sonoro. Al Jolson con la Warner Brothers hicieron la primera proyección de una película corta, All Mommy, donde por primera vez se ve la sincronización del audio con la imagen. Es interesante esto porque la imagen comienza con un señor pintado de negro con la boca pintada de blanco cantándole una canción a su mamá. Y el audio se ve completamente sincronizado entre la imagen y los labios del personaje. El cine, de alguna forma, no era mudo en su totalidad, porque las primeras películas se proyectaban y se colocaba música al momento de la proyección. Y bueno, surgieron varios inventos que buscaron sincronizar eso en la proyección, como el bioscopio que están viendo acá, hecho por Louis Le Baron. Ahí pueden ver una foto. Además del bioscopio también está el fonorama, otro invento que intentó, hecho por François Dustin, y se presentó en la Feria Mundial de 1900, en la Feria de Tecnología de 1900, en una exposición de París, donde se buscó sincronizar la imagen con la música. Pero bueno, todos fueron proyectos que no funcionaron. Igual el Fotocinema Teatro, que buscó de alguna forma eso, ¿no? Tratar de sincronizar, pero fueron esfuerzos que no se lograron. Tenemos también el cronófono, otro invento importante, pero bueno, no llegó hasta el año de 1929 con Al Jolson. Justamente acá arriba les voy a dejar una tarjeta, un link, donde van a poder ver esa producción cuando esté en YouTube el video. Bien, entonces los primeros aportes del cine norteamericano. Bueno, aquí no me estoy saltando, pero vamos a analizar, perdón, disculpen. Vamos a analizar cuáles son esos aportes que dio el cine sonoro, en sentido de que se eliminaron los antetítulos. Antes los personajes en las películas mudas hablaban y después sin escucharse nada, y se interrumpía y aparecía un letrero. De hecho, Alfred Hitchcock, un autor del que les voy a hablar ahora más adelante, fue un director que trabajó para las películas del cine expresionista alemán. Si ven el video anterior, sabrán lo que es el expresionismo alemán. Él escribía los títulos, los intertítulos de esas películas del expresionismo. Y el cine sonoro ayudó a que eso se eliminara. De alguna forma también esta nueva tecnología ayudó a que las personas que eran analfabetas entendieran mejor las películas, que a principios del siglo XX en el mundo había muchísimo más. Hay un refuerzo de lo que es la continuidad y la fluidez narrativa. Se utilizaron los sonidos, la música, las voces, y el silencio tiene una parte importante porque se dieron cuenta el drama que podía traer. Además de eso, la presencia del voiceover o la voz en off ayudó de alguna manera increíble, porque le dio otros horizontes a la película, ¿no? Comenzar una película con tantas letras era un poquito difícil para muchos. Y escuchar una voz en off de un locutor con una voz imponente creaba digamos, una manera de ver el cine diferente a cómo se estaba haciendo. Bueno, entonces hay una película de los años 50 que se llama Cantando bajo la lluvia, que cuando les hable del musical sabrán a qué me refiero. Les voy a mostrar ahí una foto de Gene Kelly cantando bajo la lluvia. Que hay una película que se llama La La Land, que está altamente influenciada por esa película. La La Land, hace 2 años que se hizo ese film. Entonces, de alguna forma, el cine sonoro en esa película, Cantando bajo la lluvia,
eh, se emula o se va a la época de los años 30, cuando el cine sonoro comenzaba. Recuerden que el cine sonoro se da en 1929, a partir de allí cambia. En plena depresión en los Estados Unidos. En 1929 los Estados Unidos sufrieron una depresión económica increíble y bueno, además de eso viene el cine con esto, ¿no? Del sonido. La película Cantando bajo la lluvia muestra todo eso y de alguna forma ve la diferencia que se expresa, la diferencia que se dio de que habían actrices, sex symbols, del cine mudo, que cuando se empezaron a hacer películas sonoras no tenían la voz apropiada para la voluptuosidad que representaban. Mujeres al estilo de Marilyn Monroe, por darle un ejemplo, que Marilyn Monroe vino mucho después. Pero el cine, de alguna forma, el cine le dio trabajo a muchos, el cine sonoro, y le quitó trabajo a algunos. Y algunos íconos desaparecieron. Entre ellos Greta Garbo, no se le conoce película sonora a ella. No se sabe por qué, es un misterio. Se dicen que la vieron por allí con una edad avanzada caminando por las calles de Nueva York. Es un misterio el caso de Greta Garbo. Entonces el cine sonoro en la película Cantando bajo la lluvia nos muestra todo eso. Hay un personaje de una mujer bellísima, voluptuosa, que tenía la voz así chillona, por decirlo, ¿no? Entonces una muchacha bonita, pero no con aquella voluptuosidad de una sex symbol, le doblaba la voz. Incluso cantaba bonito y todo, porque, bueno, se buscaba en los musicales hacer eso. Y bueno, véanla, una película de Gene Kelly, el gran bailarín del cine musical, que en La La Land intentan de alguna forma emular esa película. Aunque no es lo mismo tener un bailarín y convertirlo en actor que tomar un actor y convertirlo en bailarín. Y eso fue lo que pasó con La La Land. Bien, no vamos a comparar ese actor con Gene Kelly. Bueno, entonces el cine, digamos, vamos a hablar un poco de lo que es el cine norteamericano. Les voy a dejar aquí esta imagen, les coloqué demasiadas letras allí. El cine norteamericano, digamos que tenía su emporio económico al principio en Nueva York, con Thomas Alva Edison, que en la clase anterior les hablé de él, y la empresa Biograph. Tenían el control de las películas y de toda la producción. Y quien quería hacer películas estaban dominados por ellos y no podían hacer nada. Entonces esos grupos de cineastas independientes que habían en Nueva York, que no podían hacer cine, que tenían que hacerlo a escondidas, todo estaba de alguna forma monopolizado, se mudaron al occidente norteamericano y se fueron al estado de California. Y llegaron a un pueblito, no digamos un pueblo, digamos una villa que no se había comenzado a construir y tenía colocado el nombre de Hollywood Land en la montaña. Y allí llegaron y se asentaron y se crearon las grandes productoras que en aquel momento eran independientes y se convirtieron en grandes emporios económicos. Esas productoras son la Universal Pictures, la Fox Films, la United Artists, la Warner Brothers, la Metro-Goldwyn-Mayer, que desapareció, Columbia, Paramount y RKO. Todas estas productoras, hoy en día muchas de ellas existen, algunas desaparecieron. Pero bueno, ellos crearon un sistema que se llama el Star System. Crearon sex symbols, mujeres y hombres. Crearon de alguna forma la idea de hacer películas de manera seriada, al estilo de la realización del automóvil modelo T de John Ford, que se inventó antes, el sistema de ensamblaje, y de alguna forma buscaron hacer películas de esa manera. El lema era: la película no tiene que quedar perfecta, pero tiene que estar lista para el martes. Y trataban de hacer muchas películas con guiones prácticamente prediseñados, donde había un principio, un desarrollo y un cierre, y bueno, asumiendo la estructura aristotélica, donde la primera media hora tenía que ocurrir algo. Sin embargo, hay un autor que se llama Gilles Deleuze, que yo nombro mucho,
porque yo lo utilicé en mi tesis de filosofía, porque también soy filósofo y hace poco defendí mi tesis por acá por internet. Acá arriba les puedo dejar mi defensa de tesis, el link de la defensa de tesis en YouTube. Está un poco nervioso, ¿no? Pero bueno, este señor habla de lo que es el cine moderno y el cine clásico. Y él dice que el cine moderno nace con el neorrealismo italiano, que en la clase anterior hablé sobre eso. Entonces el cine clásico vendría siendo la gran forma y la pequeña forma, ¿no? La gran forma es el cine de Griffith y el cine de Eisenstein. Y la pequeña forma vendría siendo el cine de Chaplin. La gran forma tiene un sistema que pudiéramos llamar SAS, situación, acción, situación. O sea, los tres actos están presentes allí, donde al principio de la película hay una primera situación, en la primera media hora ocurre una acción que se desarrolla para llegar a una última situación. De alguna forma ese es el cine griffithiano y de Einstein, ¿no? De Eisenstein. Y la pequeña forma viene siendo el cine de Chaplin, donde la fórmula se llama SAS, que es ASA, acción, situación, acción. Cuando les hablemos un poco del cine de comedia, les hablaré sobre eso, lo que es que el personaje comete un error y luego cae en una situación y después ejecuta otra acción para arreglar la situación en la que había caído. Por eso es que de alguna forma crean y hacen reír. Entonces, bueno, en estas productoras americanas que surgieron en Hollywood, surgieron grandes películas, no todas eran prefabricadas. Y bueno, está la película El Ciudadano Kane, El Halcón Maltés, ¿no? Que ya forma parte de lo que es el cine negro, el cine detectivesco. Y el cine de Chaplin. Bien, entonces acá tenemos una clasificación de los distintos géneros, pero vamos a ir directamente a lo que son los distintos géneros que se dieron en Hollywood. Para empezar, la comedia. Es de lo que les estoy hablando, de lo que habla Gilles Deleuze, que es la acción, situación, acción. Eso lo vamos a ver en las películas de Buster Keaton, lo vamos a ver en las películas de Chaplin y lo vamos a ver en las películas de Harold Lloyd, ¿no? Son películas donde el personaje se mete en un problema, luego ese problema lo lleva a una nueva situación y después ejecuta una acción que lo lleva, que lo resuelve. Por eso es que hace reír, porque las comedias buscan provocar un error por el protagonista y tratan de resolverlo. Entonces, podemos dividirlo entre lo que es la comedia y lo que es lo cómico. La comedia utiliza diálogos ágiles y juego de equívocos. O sea, en la comedia americana siempre buscan usar los trabalenguas y jugar con esto del equívoco, de cometer errores. Y bueno, surgen películas como Yo no soy un ángel. Estos señores que son importantísimos para el cine de comedia, los hermanos Marx, tres hermanos que representan de alguna forma la visión de Sigmund Freud, donde hay un super yo, un yo y un ello. El que está durmiendo, véanlo allí con la pierna levantada, representa los instintos. El del centro representa el yo, el hombre centrado en sí mismo y que sabe andar por el mundo. Y el super yo, el hombre que cuestiona, que mira, que de alguna forma representa a la sociedad que juzga. Entonces, ahí de alguna forma, además de que tenemos un cine de comedia, hay algo de la filosofía de Sigmund Freud. Porque bueno, Sigmund Freud, muchos lo consideran el padre del psicoanálisis y lo insertan dentro de los estudios de la psiquiatría o de la psicología, pero más allá de eso, Sigmund Freud es un filósofo, porque es una manera de pensar donde incluso se incluye los sueños además de esto, ¿no? de lo que estoy hablando. Si ustedes habrán visto Psicología de la Comunicación, tal vez ese tema lo habrán tocado. Bien, tenemos otro director también importante del cine norteamericano, Ernest Lubitsch. Bueno, yo aquí les estoy hablando de nombres de directores. Y bueno, hay una cultura que se ha instalado con el Star System de ver las películas
donde el personaje protagonista es el realmente importante. Es más, todo el mundo reconoce una película por quién es el actor. Tú le dices a alguien, no, ¿cuál es el director de tu película? Ridículo, te dicen así. El actor es tal, que voy a saber yo quién es el director. Bueno, pero el espectador común ve las películas de esa forma, porque lo ha aprendido así. Pero ustedes como estudiantes de comunicación social en esta formación cinematográfica, ustedes tienen que aprender a ver el cine a través de la mirada del director, porque es él que a través de su pensamiento, como dice Gilles Deleuze, donde establece cortes móviles, donde establece planos, cuenta una historia, ¿no? Y es el responsable de toda la película. Yo utilizo mucho la frase de Aristóteles que dice, el todo es más que la suma de sus partes, porque el cine es eso. El todo va más allá, el cine va más allá de la sumatoria de cada uno de los departamentos de fotografía, del departamento de sonido, que del departamento de producción. El cine es en esencia esa totalidad. Y es un arte impuro, como dice Alain Badiou, porque no parte de un lienzo en blanco. Parte de distintas artes que se tienen que conjugar para crear una nueva obra. Yo el cine lo veo más como un arte que como un medio de comunicación. Es mi visión, es como yo me he formado y como lo que yo he encontrado en lo que he investigado. Entonces, los invito a ver esto de una manera distinta. Tienen que entender que el cine, si ustedes lo conocen y lo saben interpretar, les va a servir como un medio, una forma para inspirarse y hacer buenos programas de televisión si quieren ser productores de televisión, y les dará incluso ideas para ver cómo manejar de forma incluso creativa algún podcast o algún programa de radio. Entonces los invito a enamorarse de este arte porque nos va a ayudar a ser bastante creativos. Bueno, es Billy Wilder con la película Sabrina. Ahí pueden ver un sex symbol de la época de los años 40, el Brad Pitt de los años 40, que hizo muchas películas del cine negro, incluyendo las películas que les acabo de nombrar, como El Halcón Maltés, Casablanca, y en este caso Sabrina, una película de comedia donde él participa. Y ahí pueden ver el director, ¿no? Billy Wilder. Bueno, en los 80, 90 surgieron grandes actores dentro del cine como Steve Martin, Richard Pryor, Chevy Chase, Eddie Murphy, John Belushi. Y bueno, hoy en día se puede hablar de Adam Sandler y de otros, digamos, actores que están dentro de las películas que de alguna forma cambiaron la manera de ver el cine. Sin embargo, Adam Sandler de alguna forma crea y su cine, sus películas mezclan lo cómico con la comedia. Ahora bien, tenemos acá el cine cómico. El cine cómico busca y propicia situaciones hilarantes mediante acrobacias y convenciones visuales. Este tipo de cine no hay palabras, es como que la continuación del cine mudo. Todavía hay directores que hacen cine mudo dentro de las películas cómicas que buscan hacer reír a través de convenciones visuales. Los voy a invitar a ver justamente aquí arriba un video de Mr. Bean que se llama Mr. Bean en la playa, donde van a ver una escena donde hay una convención visual. Tratar de generar una situación a través de un plano y a través de ciertas acciones sin hablar que te emiten un mensaje que tú dices, pero bueno, y ahí te ríes. Y la utilización de acrobacias. Ahí pueden ver cómo Mr. Bean se tarda en colocarse el traje de baño con el pantalón puesto y se quita el traje de baño para que alguien no lo vea. Y después, cuando vean el video, van a notar por qué es una convención visual, porque la persona que lo estaba viendo es distinta. Vean el video. Bien. El cine cómico, digamos que estos son los personajes incluso más resaltantes, el gordo y el flaco, Buster Keaton, Charlie Chaplin, incluso también se puede colocar ahí a Harold Lloyd. No les tengo ahí una imagen. Y el señor del que les estoy hablando es este que está acá. Rowan Atkinson, con su personaje de Mr. Bean, que incluso se han hecho de él animaciones. Acá pueden
les voy a dejar arriba un link del Regador Regado. Una de las primeras producciones de los hermanos Lumière, donde hay una convención visual. Se las voy a dejar cuando vean el video en YouTube. Ahí mismo van a ver el link acá arriba. Bien, el cine negro. El cine negro es el cine de detectives, el cine de las femme fatales, es la mujer vestida de negro con un cerillo en la mano y que seduce al protagonista y lo atrapa y luego se enamora de él y lo libera. Tal vez películas de dibujos animados como como los Imposibles, vencidos. Los superhéroes que se visten de rojo, hay una chica allí que atrapa al personaje de Bob dentro del lugar, pues lo atrapa y después se enamora de él y la esposa se da cuenta, bueno, y lo liberan y los personajes se van del lugar donde están en cautiverio. En fin, de eso se trata, ¿no? El cine negro tiene mucho de esto, pues la utilización de magnates. La película El Ciudadano Kane trata sobre la vida de Charles Foster Kane, un multimillonario que, pobre niño rico, en fin, era adoptado, al principio se puede notar, y bueno, la utilización del tiempo, lo que se viene a llamar la imagen tiempo lo que dentro de la imagen tiempo tenemos la imagen recuerdo. El autor del que yo hablo en mi tesis, que como les dije que lo pueden ver en mi canal, él habla de lo que es la imagen tiempo en su libro Estudio sobre Cine 2 y habla sobre la imagen recuerdo. Y la imagen recuerdo trata sobre eso, la evocación del pasado y la utilización de los recuerdos de los personajes. Y hay un personaje allí en El Ciudadano Kane que narra la historia de Charles Foster Kane de manera retrospectiva y utiliza lo que es la imagen recuerdo. Hay una gran diferencia, si ven el video, entre lo que es la imagen movimiento y la imagen tiempo. La imagen movimiento es la que se lleva a través de las agujas del reloj. Es el tiempo indirecto en sí, ¿no? El tiempo que nosotros medimos y que de alguna forma en el cine utilizamos el montaje rítmico para establecerlo, el montaje métrico para establecerlo. Es una edición, digamos, que está elaborada para mostrar las películas, ¿no? Que proviene del cine de Eisenstein y proviene del cine de Griffith. Y bueno, la imagen tiempo es lo que se refiere al tiempo directo, al tiempo que nosotros sentimos en persona. ¿A ustedes no les ha pasado a veces que están disfrutando tanto de algo que el tiempo se les pasa y no miran el reloj y piensan que han pasado apenas unos minutos y realmente pasó bastante tiempo? Entonces él dice que ese tiempo directo se puede presentar en una película a través de obsignos y sonsignos y la utilización de imágenes mentales, imágenes recuerdos. Es una manera de interpretar el cine distinta que él estableció en los años 80 después de dar clases en la Universidad de Vicennas, allá en Francia, y bueno, sus clases las grabaron y luego se publicaron después del libro y bueno, todas esas clases que él daba las sintetizó y las acomodó y creó estos dos grandes libros de 500 páginas, La imagen movimiento y La imagen tiempo, que es un tipo de cine, la interpretación del cine que está basado en Sanders Peirce, el padre de la semiótica, donde para él donde utiliza lo que es el lenguaje de la realidad. Pero en los años 70 se instauró otra forma de analizar el cine que planteó Christian Metz basándose en Husserl, que es, digamos, otro teórico sobre la lingüística. Entonces tenemos por un lado analizar el cine desde el punto de vista lingüístico, donde cada plano se puede interpretar como un monema en la palabra y bueno, y así yendo del monema que viene siendo en la unidad mínima en el cine vendría siendo el frame y a partir de allí va creando toda una serie de categorías parecidas a la lingüística, mientras que el señor Sanders Peirce y Gilles Deleuze utiliza Sanders Peirce y habla de que el cine es el producto de un lenguaje de la realidad, que es tomado de la realidad para crear cortes móviles y trabajar el movimiento
y el tiempo. Bien, entonces el cine negro se trata de esto, ¿no? Digamos que las películas más importantes se trata de esto que les estoy diciendo. Se trata de que hay la presencia de grandes magnates, presencia de detectives privados, la presencia de la femme fatale que la pueden ver acá. Y bueno, esto de alguna forma creó un cine muy característico, que igualmente hay un cine negro reciente también, que bueno, después les podré hablar más sobre eso. También tenemos El cartero llama dos veces. El cine de ciencia ficción, bueno, ese es un cine bastante interesante porque utiliza elementos de la ciencia, especulaciones de la ciencia y la lleva a la exageración. La primera película que pueden ver en el video anterior, que les hablé en el video anterior, digamos que es El viaje a la luna de Georges Méliès, una película de 1902, que es cuando por primera vez se hace una película de ciencia ficción, donde se hace una adaptación de la novela de Julio Verne. Por supuesto, se viaja a la luna con un cohete impulsado por pólvora, y bueno, pero en esta película Georges Méliès instaura y se convierte en el padre de los efectos especiales. Efectos especiales y cine de ciencia ficción tienen muchísima relación. Las películas de ciencia ficción pueden tener viajes en el tiempo, pueden tener naves espaciales, robots, incluso extraterrestres, ya todos ustedes lo saben. Pero además de la película de Georges Méliès, luego vino Metrópolis, que es del expresionismo alemán. Yo en el video anterior hablé sobre eso. Y bueno, el cine de ciencia ficción surge con estas dos primeras películas. Pero después, ya en los años 30, comienzan a hacer películas basadas en historietas. Tal vez nosotros aquí en Latinoamérica no tenemos una cultura en sí de la historieta, pero los norteamericanos sí, estamos hablando del cine norteamericano. Ellos tomaron historias, cuentos de estos famosos historietas que venden para niños, y bueno, hicieron películas como Flash Gordon. Flash Gordon, digamos que es una de las primeras películas de ciencia ficción de este estilo. Hollywood aún siguen haciendo eso. Toman a los superhéroes y lo llevan al cine. Y todo viene de una historieta. Hasta incluso el mismo Superman, que uno conoce a Superman por las películas, pero eso viene de una historieta muy vieja. Pero bueno, el primer héroe en este sentido fue Flash Gordon. En 1936, Flash Gordon viaja a Marte y Flash Gordon conquista el universo. Ahí pueden ver un fotograma. Este señor que están viendo ahí es como el Darth Vader, es el Dr. Ming. Y ahí tienen a Flash Gordon, que lo tienen atrapado. Y bueno, conversando con la doncella, que también la tienen atrapada. Una historia prácticamente de este tipo, del héroe y el villano, pero llevado al espacio sideral. Esto de alguna forma inspiró incluso a George Lucas para hacer sus películas. Estas películas también comienzan con las letras subiendo por el espacio. Entonces Flash Gordon está muy influenciado por este señor. Bien, otro personaje que tomaron de las historietas es esto que están viendo acá, Buck Rogers. Y bueno, su primer cortometraje, Buck Rogers en el siglo XXV, en una batalla interplanetaria con el hombre tigre en Marte, lo proyectaron en la Feria Mundial de Chicago de Tecnología. Y bueno, Buck Rogers también es otro personaje que se inició en la ciencia ficción. Bueno, y de ciencia ficción se ha hecho muchísimo. Y esta película marcó un hito. Antes las películas de cine de ciencia ficción eran consideradas de clase B, que se grababan con efectos especiales muy rudimentarios, se utilizaban hilitos y maquetas y demás. Pero bueno, digamos que la primera película que nos muestra un cine, un espacio sideral más creíble, con unas técnicas de grabar el espacio muy, muy interesantes, de filmar en aquel tiempo. Hay todo un mito en torno a Stanley Kubrick, porque se dice que él fue el que filmó la gente que llegó a la luna. Y que todo eso fue un montaje, pero yo no creo que otros países del mundo no estuvieran viendo cuando llegó el hombre a la luna.
y van a permitir de que los Estados Unidos mintieran en que el hombre llegó a la luna. Sí, el hombre, entonces, esta película Odisea en el Espacio 2001, del año 1968, marcó un hito porque es una película que además es una de las películas más metafísicas que hay. Metafísicas en el sentido porque cuestiona el ser, el hombre en sí, y frente a una máquina, porque son un grupo de astronautas que están en medio del espacio, dentro de un transbordador espacial que tiene inteligencia artificial y tienen que desactivarla porque esta inteligencia artificial los va a matar y la inteligencia artificial se dio cuenta porque le leyó los labios de que ellos la quieren desactivar. Entonces hay todo un proceso de degeneración mental de la misma inteligencia artificial que ellos están desarmando poco a poco. Entonces, al principio de la película nos muestra una especie de homínidos que están en un proceso de evolución hacia el hombre y con un hueso tratando de proteger a su grupo de familiares porque vienen otros homínidos, ahí parecen monos, que, bueno, se da cuenta que utilizando una herramienta puede matar a otro. Y esa herramienta la lanza al cielo y a través de un corte por forma se convierte se cambia en un transbordador espacial el plano y luego entramos al transbordador espacial y vemos que una muchacha una azafata toma un bolígrafo con el pulgar oponible y el dedo índice. Eso de alguna forma marca como que el proceso de evolución, porque nosotros somos el único animal que tiene la capacidad parensil del pulgar oponible y además de eso tenemos la capacidad el telencéfalo altamente desarrollado que nos permite hacer arte y eso nos diferencia enormemente de otros animales. No solamente el arte en este sentido, sino que podemos hacer un arte mimético, es decir, podemos representar lo que estamos viendo de una forma muy cercana y muy parecida, hasta incluso muy realista. Los primeros bisontes de las cuevas de Altamira, cualquiera que los ve los entiende como bisontes. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad y en esa película en breves segundos te da a entender eso. Y bueno, todo ese proceso intrínseco del hombre de saber de su lucha por la sobrevivencia y del ser mismo frente a otro ser humano, no digamos ser humano, otra entidad creada por ellos mismos que los excede. Entonces están en esa situación metafísica, ontológica, y donde al final vemos un bebé flotando en el espacio. Una película que hay que ver con paciencia, que es más que todo, hay que respirar hondo y meditar viéndola porque en algunas situaciones es bastante lenta. Pero es una película importante para todo aquel que les interesa el cine. Yo la vi y la he visto varias veces. Bien, a finales de la década de 1970 surgen películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, al principio de los 80, E.T. el extraterrestre, donde aquí Steven Spielberg nos muestra los alienígenas buenos. Encuentros cercanos del tercer tipo son unos alienígenas que llegan a la Tierra y son buenos y los humanos se comunican con ellos a través de la música y bueno, ellos después se van. Y para muchos E.T. es considerado como que a esa gente se les olvidó un bebé y lo dejaron acá y después ese bebé quería regresar. Y bueno, regresó. Si no han visto la película, me imagino que en la televisión en algún momento lo han hecho. Y bueno, Los Hombres de Negro. En 1997, otra película también tomada de las historietas, porque esto es una historieta llevada al cine. Y bueno, se hicieron 3 secuelas. Bueno, vamos a hablar un poco del cine musical. En 1929, en plena depresión, surge el cine sonoro y surge también el cine musical porque, bueno, decidieron ir a Broadway y vamos a hacer musicales de Broadway. Y el primero fue Melodías de Broadway, valga la redundancia. Tenemos también La Calle 42 y El Sombrero de Copas, las primeras películas musicales. Aquí pueden ver un fotograma de Fred Astaire y Ginger Rogers en 1935 bailando esa película, El Sombrero de Copa.
Además de esto, bueno, los musicales se han desarrollado durante todo el siglo, se desarrollaron durante todo el siglo XX y aún también se siguen haciendo. Y bueno, tenemos Frank Sinatra, Elvis Presley, Grace Kelly y la famosa película que les estaba hablando hace rato, Cantando bajo la lluvia. Y pueden ver la similitud con La La Land. En esta escena, Jim Kelly está feliz y se pone a bailar porque besó a una chica de quien se enamora y bueno, se pone a hacer una I'm singing in the rain. Esa canción se utilizó en otra película de Stanley Kubrick 25 años después. Al actor que estaba a punto de violar a la mujer del escritor de la película, eh, La Naranja Mecánica. Justamente allí el actor se le ocurrió cantar esa canción de manera improvisada. Y de inmediato Stanley Kubrick le encantó que hiciera eso. Y bueno, no estaba dentro del proyecto y incluyeron y compraron los derechos de la canción que tenían que pagar porque bueno, el actor la cantaba en ese momento. Es una película bastante interesante también, que bueno, forma parte de lo que es el thriller psicológico. Bueno, otras películas musicales importantes tenemos Evita y esta película Fama. Si ustedes habrán visto la película, seguramente, el film de Shrek, en la segunda parte, hay un momento en que, bueno, cuando aparece el gato con botas al final, bailando y cantando una canción de Ricky Martin, al final él jala una cadena y le cae un balde de agua encima y él está acostado en una silla. Bueno, eso viene de esta película, Fama. Y bueno, Evita Perón es una historia la película de Evita es una historia que interpretan Antonio Banderas y Madonna, que es un musical de Broadway donde Antonio Banderas representa al Che Guevara y Madonna a Evita Perón, la expresidenta argentina, ex esposa de Perón, del dictador Perón. Bueno, el cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por provocar en el espectador sensaciones de pavor, miedo, disgusto, repugnancia u horror. Bueno, ya ustedes seguramente habrán visto una gran cantidad de películas de horror. Una de las primeras fue Nosferatu de Robert Wayne, que cuando hablo del expresionismo alemán en el video anterior, podrán ver algunos fotogramas. Es fácil de buscar, ustedes anotan Nosferatu en YouTube y lo podrán conseguir. Y digamos que entre ellas es la primera. Este tipo de película más que todo toma historias del siglo XIX, del siglo XVIII y de la literatura y las lleva al cine, donde está la presencia del monstruo, donde está el hombre lobo, las vampiresas, incluso el cine de terror. De allí surgen distintos subgéneros como el de los zombies, el del monstruo en sí mismo con King Kong. Tenemos también una mezcla entre cine de ciencia ficción y cine de terror con Alien, el Depredador, que es otra película también del cine norteamericano. Estoy hablando de los géneros dentro. Y bueno, esta película del año 73, yo nací 2 años después, pero yo la vi en los años 80 en televisión y es una película bastante fuerte donde este personaje voltea la cabeza y es una escena bastante ruda, ¿no? Ahí pueden ver, la actriz se llama Linda Blair y bueno, es una niña que está poseída por el demonio y hay un cura que va a su cuarto a lanzarle agua bendita y a rezar para sacarle el demonio. Es una película bastante fuerte, incluso se dice que durante su filmación sucedieron cosas y pasaron, ¿no? Es un mito dentro de la película, ¿no? Bien, en torno al cine de suspenso, es interesante hablar un poco del cine de suspenso porque aquí entra uno de mis directores favoritos, que es el señor Alfred Hitchcock. El cine de ciencia ficción es un cine, perdón, el cine de suspenso es un cine donde se busca mantener al espectador en vilo, de que algo viene, algo va a pasar, algo va a suceder. Pero con el cine de Hitchcock y el cine de la nueva ola francesa se cambia
el monstruo por el psicópata. Por eso es que Gilles Deleuze dice que a partir de aquí nace el cine moderno, porque es el hombre mismo contra el hombre, no es un monstruo contra el hombre. Aquí empezamos a ver películas donde el mismo hombre le hace daño al hombre. Entonces esto lo hace un cine muy existencialista. De esta corriente del cine de Martin Heidegger y demás. Porque bueno, el cine y filosofía tienen muchísima relación. Entonces el suspenso de Alfred Hitchcock, comenzamos a ver al psicópata, ¿no? El personaje del psicópata. Y bueno, la máxima expresión dentro de sus películas, la más famosa, la más, digamos, taquillera fue Psycho, Psicosis. Bueno, aquí pueden ver una foto del director, Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock con esta película Psicosis llamó demasiado la atención. El sonido del famoso de la película se conoce como Psycho. Ahí pueden ver eso es en pleno rodaje, donde se utiliza el famoso cuchillo y el sonido chin, chin, chin. Bueno, esta película es cuando por primera vez vemos que matan al protagonista en la primera hora de la película y uno queda desorientado. Pero bueno, si ella es la protagonista, ¿por qué muere? ¿No? Y cambiamos de protagonista y bueno, surge el psicópata Norman Bates, que de él se hicieron series de televisión llamada Bates Motel. Esta es la historia de Psicosis de Marion Crane, que vive en Phoenix y tiene un amante y bueno, ella trabaja y resulta que trabaja como secretaria y resulta que llega un millonario vaquero de Texas y bueno, le da dinero a su jefe en efectivo, $30,000, y le dan el paquete con los $30,000 a ella y le dicen que lo vaya a depositar en el banco al día siguiente. Y ella resulta que toma el dinero, no lo deposita y se va. Cambia de automóvil en el camino y de pronto en la noche empieza a llover y no le queda otra y entra al Hotel Bates. Ahí conoce a Norman Bates. Norman Bates tiene un problema con su madre. Y bueno, su madre, quedamos en una situación donde asesinan a Marion Crane. No sabemos quién fue, si fue la madre o si fue Norman. Entonces resulta que después vemos que Norman regresa de la casa en la colina y ve que está muerto y nos dan... Y toma a la muchacha, la mete dentro de la cajuela de su carro, baja la tapa de la maleta y la mete en una laguna y el carro se hunde y no sabemos más nada. Aquí no ha pasado nada. Ahí está Marion. Pero la familia de Marion comienza a investigar y comienzan a buscar y mandan incluso a un investigador privado que se llama Arbogast a buscar a la muchacha. Y cuando van él llega al hotel y da con ella. No la consigue, sino que consigue a Norman, se mete dentro de la casa donde está la abuela y la abuela baja por las escaleras y lo mata. Entonces, bueno, todo el mundo ahí en ese momento queda, bueno, es la abuela. Entonces, pero con ciertas dudas. Entonces, bueno, al final se revela quién realmente fue el asesino, si la abuela o el muchacho. Y bueno, la película es bastante interesante. No solamente esa es su película, su única película. De hecho, aquí pueden ver la lista de todas las que él hizo. A mí me gusta mucho también La Soga. La Soga es una película donde un grupo de muchachos se reúne después de haberse graduado, hacen un reencuentro después de varios años, invitan a un profesor, pero el primero que llega es un muchacho que se llama David, lo ahorcan en la primera escena y lo meten dentro de un baúl, el baúl le colocan un mantel y bueno, aquí no ha pasado nada. Y la fiesta está ocurriendo en toda la escena y bueno, en toda la película. El asunto es que la película se filma todo en una sola escena, tratando de emular un plano secuencia, que ya después les hablaré de lo que es un plano secuencia. Ustedes son de introducción al cine. Y donde se utilizan ciertos cortes invisibles. O cortes invisibles. Para dar esa sensación de que todo está hecho en una sola toma. Y bueno, ahí el profesor descubre que todo al final. Bueno, ya les di un spoiler. Pero bueno, también está la película Vértigo, también está La Ventana Indiscreta.
Alfred Hitchcock, como les dije hace rato, él trabajó con los expresionistas alemanes, escribiendo intertítulos cuando era joven. Cuando llega a los Estados Unidos, trabaja para el productor de la película Lo que el viento se llevó, Boris Selznick, y bueno, tenían sus encuentros porque en aquel momento era más importante un productor que un director, y él lo maltrataron de muchas maneras, y él tenía cierta rabia a Boris Selznick. Y se dice que en La ventana indiscreta el personaje se parece a Boris Selznick, el asesino que sale allí se parece a Boris Selznick con esa intención. Luego de hacer Psicosis hizo Los pájaros. Hay una película del 2013 que se basa en la vida de Hitchcock cuando hizo Psicosis y todo lo que tuvo que hacer porque nadie creía en el proyecto y le costó conseguir financiamiento para hacer su película, y lo hizo y se convirtió en un éxito de taquilla. Recuerden que es una película basada en un libro de Robert Bloch. Tanto él, Stanley Kubrick hicieron películas basadas en libros y hicieron sus respectivos guiones y guiones técnicos, hicieron grandes obras maestras. Bueno, aquí tienen una lista más larga de todas sus películas y bueno, tenemos también el cine latinoamericano. Ya esto se lo voy a dejar para la próxima clase. Vamos a dejar esto en stand-by y vamos a continuar en la próxima clase hablando sobre cine latinoamericano. Vamos a ir hacia el proceso de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Valeria y María. Valeria y María, ¿tienen alguna pregunta? ¿Lo vieron todo? No, profe, todo claro. Sí, Valeria me pregunta que sería lo mismo que trailers. Bueno, es una especie de trailer, porque podemos tener de repente un trailer que utilice el horror y el terror. En este caso, este es un cine de suspenso que es un thriller, pero entra más en lo psicológico también. Cine trailers, Okay. ¿entiendes? Pero como les digo, este cine de Alfred Hitchcock cambia el monstruo por el psicópata. Nunca vas a ver en sus películas a un vampiro o vas a ver un monstruo, nada de eso.